Desde Cartagena de Indias, en el 8º Congreso Empresarial Colombiano y la 79ª Asamblea Nacional de la ANDI, esto es Red Más Noticias. Hola, muy buenas noches. Los saludamos desde Cartagena en la clausura de la Asamblea General de la ANDI. La noticia del día tiene que ver con un trino que se lo vamos a ver a continuación. Y es este. Es un trino de Ernesto Samper, del expresidente Samper, donde dice: parece que llegó el momento de abordar a fondo el tema de la financiación de las últimas campañas presidenciales. Todo indica que todas, y no solamente la mía o la de Petro Gustavo, fueron penetradas por los dineros del narcotráfico o de la corrupción pública. Que se sepa todo de todos y se apruebe la financiación estatal de todas las campañas. Se fue con toda el presidente Samper. Pues mire, ese es un trino que no pasó desapercibido, despertó muchísimas opiniones porque la gente dice, bueno, ¿esto qué significa? Esto se puede tomar como una confesión, no al lugar ese trino en este momento, sobre todo por ese párrafo, cuando dice, todo indica que todas, y no solamente la mía o la de Gustavo Petro, fueron penetradas por los dineros del narcotráfico o la corrupción. Este trino, que vuelvo a ponérselos en pantalla, es la noticia del día. Bueno, tremenda confusión y tremendo debate y tremenda polémica, sobre todo la que ha generado este mensaje del expresidente Ernesto Samper. Cuando dice palabras más, palabras menos, todo parece indicar que todas las campañas, no solo la mía o la de Petro, han recibido dineros del narcotráfico o de la corrupción. Es decir, mete a todos en una misma canasta, pero empezando por ratificar o suponer que efectivamente entró dinero ilegal a la campaña de Gustavo Petro y reconocer que entró dinero del narcotráfico a su propia campaña. Y el alboroto que se ha generado tiene por lo menos dos dimensiones. La primera de ellas es que un mensaje como estos es en últimas una confesión cuando habla el expresidente Samper de su propia campaña, cuando dice no solo la mía o la de Gustavo Petro, habla de la suya y por lo tanto sería una confesión y sería una incriminación, una acusación, en el sentido en que a él parecería constarle que la campaña de Gustavo Petro ha recibido dineros ilegales, por lo menos eso es lo que dice en este mensaje. Y en ese sentido queda pendiente una idea, y es que todo el mundo dice, bueno, sí, verdaderamente el expresidente Samper sabe, le consta y está indicando que le entraron dineros ilegales a la campaña de Gustavo Petro, pues entonces seguramente las autoridades tendrán que llamarlo para confirmar tal hipótesis o tal idea. Acuérdense ustedes que ese tema es objeto de investigación por parte del Consejo Nacional Electoral y de manera indirecta y colateral también por parte de la Fiscalía. Supone uno que después de esta incriminación hecha públicamente por alguien que está dentro del círculo que más apoya al presidente Gustavo Petro, pues algo tendrá que decir. Pero también el mismo presidente Gustavo Petro dirá, con amigos como este, ¿para qué enemigos? Es decir, en medio de una gran tensión política, en medio de una gran tensión que se mueve en el ámbito judicial, que aparezca uno de quienes está respaldando al gobierno de Gustavo Petro a decir, pues a la campaña de Gustavo Petro y a muchas otras han entrado dineros ilegales, eso es lo que dice, palabras más, palabras menos, ese mensaje, pues dirá, ¿para qué quiero yo contar con esa clase de amigos? Esa es una dimensión, pero la otra dimensión es la que tiene que ver con la que han señalado algunas personas, y es que hay un cierto nivel de cinismo al decir, bueno, como todos están en las mismas, pues entonces yo ahí voy mucho más tranquilo. Acuérdense que la campaña de Ernesto Samper ha sido durante mucho tiempo y la entrada de dineros del narcotráfico ha sido durante mucho tiempo utilizada como parámetro, es casi que un mojón en la historia de Colombia. ¿Se acuerdan del proceso 8000 y la campaña de Ernesto Samper, etcétera, etcétera? Entonces, mediante este mensaje parece querer meterlos a todos en un mismo canasto y por lo tanto decir yo no fui único en ese sentido. En todo caso, habría que recordar, por una parte,
que fue un mojón definitivamente, fue un antecedente de todos estos procesos de contaminación e infiltración de dineros ilegales a las campañas. Pero en segundo lugar, aunque sean parecidos, son distintas la infiltración de dineros del narcotráfico a la entrada de dineros de la corrupción. El que es corrupto y termina entregando dineros para lograr un contrato, pues está haciendo una maniobra ilegal, está corrompiendo al Estado, pero está solamente atacando un aspecto, la obra pública, la venta de comidas para los niños, almuerzos escolares, qué sé yo. Pero el que termina permeando de narcotráfico y dineros del narcotráfico todo un gobierno, termina derrotando el Estado como representante de las instituciones frente a la criminalidad. Y esta es la otra noticia del día. Es la indignación en Cartagena de Indias, porque el presidente de la República no apareció, no llegó. Estaba citado a un evento público con la gente, con su gente, y no llegó. Le tocó a los funcionarios de gobierno explicar otra ausencia del presidente. Pero esa no fue la única, Paula. La otra ausencia del presidente pues se dio aquí, en la Asamblea de la ANDI, donde el presidente estaba confirmado hasta último minuto, desde hace por lo menos 5 o 6 semanas. Él ya había dicho que iba a estar, estuvieron varios de sus ministros, la ministra Muhammad, el ministro Umaña, estaba Juan Fernández, estaba el círculo más cercano al presidente de la República. Sin embargo, no se sabía nada del presidente y simplemente no llegó. Y ya sobre las 3 de la tarde informaron que definitivamente no viene. No sabemos por qué. Históricamente estos congresos, estas asambleas de la ANDI se han cerrado siempre con la presencia del presidente de la República. Es la primera vez que esto sucede, que da el discurso pues solamente el presidente de la ANDI, en este caso el doctor Bruce McMaster, pero pues solo sin el jefe de Estado. Solo sin el jefe de Estado. Y no conocemos las razones. Karina Soler, en la presidencia de la República en Bogotá, ¿qué han dicho en Palacio? Adelante. Hola Giovanni, televidentes. ¿Qué han dicho en Palacio? Pues lo cierto es que la agenda del presidente Gustavo Petro llegó a las 8:30 de la mañana. En esta agenda no se encontraba la participación del presidente Gustavo Petro en el Congreso de la ANDI. Ante esto preguntamos en Casa de Nariño y nos contestaron que aún no estaba confirmado, que lo único cierto era que llegaría sobre las 11 de la mañana a Cartagena para atender un diálogo social con la comunidad. Lo cierto es que a este evento no llegó, pero sí confirmaron desde Palacio que el próximo 24 de agosto el presidente Gustavo Petro se reúne con los miembros del Consejo Gremial. No llegó a Cartagena al diálogo social ni tampoco al Congreso, teniendo claro que Casa de Nariño ya había confirmado su participación. Y como dato le cuento que Laura Saravia viaja la próxima semana a Estados Unidos, vuelve a la política. Saravia, recordemos que es una de las mujeres de más confianza del presidente Gustavo Petro. Llega a Estados Unidos para reunirse con funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y allí hablar de la violencia política en contra de la mujer en Colombia. Esto luego de la revelación de los audios del exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. Regreso con usted con más información a Cartagena. Pues Karina, muchas gracias. No se sabe si estaba cumpliendo una agenda privada, no se sabe. El hecho fue que no llegó. Y no es la primera vez. Ya estamos contando más de 90 ausencias del presidente a distintos eventos. Esa no es una cifra menor. Más de 90 ausencias ya se le cuentan ya al presidente, bueno, que lleva un año de gobierno. Es que lleva muy poquito para un número de ausencias tan grande. Si hay algo aquí que es un asunto no menor. Lo que pase con el presidente, pues es un asunto de Estado. Y ante estas ausencias, la ciudadanía, la opinión pública, los colombianos no tienen mayores explicaciones. Sí, nosotros nos preguntamos, ¿en dónde está el presidente? ¿Por qué falla tanto a eventos públicos y privados? Aquí está la historia. Él viene con la ministra, están en camino. ¿Pero por qué no está allí? Luego de 2 horas de espera, la Consejería para las Regiones de la Presidencia de la República le comunicó a la comunidad cartagenera que esperaba al presidente Gustavo Petro para la participación del diálogo social por la seguridad, la paz y la vida en la capital de Bolívar que el jefe de Estado no llegaría. Y es que en la agenda del mandatario estaba que a las 11 de la mañana iba a participar del diálogo social. Sin embargo, se anunció que el evento se aplazaría. Y es que el presidente canceló su viaje a Cartagena sin motivo alguno, sumando así un incumplimiento más a su lista de inasistencias.
En la heroica era esperado el mandatario no solo por la comunidad, sino también por los empresarios del país, que por esta semana se reúnen en la capital bolivarense, donde se adelanta el Congreso Empresarial Colombiano de la ANDI. Allí el presidente era esperado para la clausura. Si bien no estaba en la agenda oficial, la Casa de Nariño había confirmado su participación en el Congreso. Ahora la Presidencia de la República da a conocer que el próximo jueves 24 de agosto el mandatario se verá cara a cara con el Consejo Gremial en la Casa de Nariño. Hace menos de 8 días no llegó a la foto oficial de la Cumbre por la Amazonía, que se llevaba a cabo en Belén de Paraná, en Brasil. Así quedó evidenciado en la fotografía en la que están los representantes de todos los países invitados. Sin embargo, la Casa de Nariño en su momento informó que el mandatario no asistió a la fotografía porque estaba en una reunión virtual para abordar la denuncia por un posible atentado en contra del fiscal Francisco Barbosa por parte de la guerrilla del ELN. Lo cierto es que ese día al presidente Gustavo Petro no se le vio y canceló su viaje de regreso al país para el día siguiente. Y es que el pasado 21 de julio también canceló a la comunidad, pero en esta ocasión dejó plantado a los bumangueses. La Casa de Nariño informó que el cambio de agenda responde a asuntos privados de la agenda presidencial que se vienen coordinando. Otra de sus ausencias se remite al pasado 13 de julio, cuando anunció con bombos y platillos su llegada a la isla de San Andrés para, junto a la comunidad, recibir el fallo de la Corte Internacional de Justicia en La Haya, en Países Bajos. Mañana vamos a estar en San Andrés. El objetivo allí, con toda la cúpula militar, y no solo la cúpula, es esperar las decisiones de una instancia judicial que fue convocada hace décadas por un gobierno colombiano. Aunque debía llegar a las 9 de la mañana, sobre la 1 de la tarde se supo que el mandatario no haría el viaje. Las declaraciones del gobierno en la isla fueron encabezadas por el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva, y desde Bogotá el presidente celebró la decisión de la Corte. Gran victoria para Colombia en La Haya. La CIJ no accedió a las pretensiones de Nicaragua sobre expandir su plataforma continental. Y para tapar su ausencia, anunció una gran movilización nacional por la soberanía, es decir, el desfile del 20 de julio, Día de la Independencia, se realizaría desde San Andrés para celebrar la victoria del fallo. El 20 de julio, Día de la Soberanía Nacional, con el pueblo de San Andrés, con el pueblo colombiano en el extranjero y con el pueblo en Colombia, vamos a luchar por el cambio, por la democracia y por la libertad. Y es que sus ausencias son reiterativas y sin explicación. Simplemente pasa de un evento público a agenda privada en la Casa de Nariño. Así lo hizo el 30 de marzo, cuando faltó a una cumbre sobre la paz con el expresidente Juan Manuel Santos y se quedó en la Casa de Nariño reunido con el ministro de Defensa. En agosto de 2022, el mandatario no asistió al evento de reconocimiento de tropas en la Escuela José María Córdoba. En noviembre de 2022, tampoco asistió a la foto oficial de la COP27, celebrada en Egipto, en la que sí participaron muchos de los mandatarios citados, como Emmanuel Macron, de Francia. Lo cierto es que Petro ha incumplido su agenda cerca de 90 veces desde que es presidente, es decir, en 1 año y 11 días. Todo el mundo estaba haciendo sus apuestas. ¿Será que Gustavo Petro sí va a Cartagena a la clausura del Congreso de la ANDI? ¿Será que no va a incumplir una vez más? ¿No va a incumplir? Y bueno, pues el presidente de la ANDI, el doctor Bruce McMaster, pues hacía lo que podía y era confirmar que a él a su vez le habían confirmado. Y con una confirmación de presidencia, pues uno cree que hay de por medio un nivel de seriedad. Sin embargo, como ya es costumbre en este gobierno, se ha vuelto a fallar en la agenda. Había otro elemento otra razón por la cual se pensaba que esta confirmación sí iba en serio, y es que el presidente Gustavo Petro, de acuerdo con su agenda, no iba a Cartagena solamente a cerrar el evento de los industriales del país, sino que también iba a reunirse con simpatizantes de él, iba a reunirse en unos diálogos sociales por la seguridad, la paz y la vida, así se llamaba el evento, con algunos de sus seguidores. Suponía uno que si se iba a reunir con sus seguidores, pues haría el viaje y de paso se reuniría con los empresarios a quienes ha confrontado no en pocas ocasiones. De cualquier manera, esta es una falta más del presidente Gustavo Petro a un compromiso. ¿Por qué digo una falta más?
La silla vacía hizo un ejercicio muy interesante de hacer una evaluación de la agenda oficial del presidente y confrontarla con lo que en realidad sucedió desde que inició su mandato. Y encontró que en 82 oportunidades, no 2, 4, 6 u 8, sino 82 oportunidades, o ha cancelado un evento a última hora, incumpliendo, etcétera, etcétera, o lo ha reprogramado. Y eso en cualquiera de los dos casos constituye una falta a los compromisos asumidos previamente. Y ojo que no son solamente eventos gremiales, porque la gente dice, bueno, es que como le tiene desprecio a una parte del sector empresarial y a ciertos sectores no les tiene simpatía, pues entonces no va a los eventos empresariales. Ojo, no es solamente eventos gremiales, también ha cancelado encuentros con las altas cortes, lo que le cuesta, entre otras cosas, tensiones con la rama judicial, como si faltaran tensiones entre el Ejecutivo y la rama judicial. Pero aparte de eso, cancelaciones con los altos mandos militares y en casos como el día de hoy, cancelaciones con sus propios simpatizantes, con gentes de sus propios propio partido y aliados a su propio partido y a su propio movimiento. Esto, por supuesto, ha llevado a que al ponerle la lupa a esta cantidad de cancelaciones salgan dos rasgos interesantes. Uno de ellos, ha cancelado más actos con gentes afines a su propio partido, simpatizantes, gente que apoya, personal de base, que a los gremios, cosa que es bastante llamativa porque quiere decir que definitivamente ahí no hay un sesgo ideológico, no solo el día de hoy viernes, sino en general en estas cancelaciones. Y una segunda cosa que encuentra la silla vacía es que las cancelaciones tienden a concentrarse más al final de la semana que al comienzo de la semana. La semana se inicia de manera fresca, cumpliendo, siendo riguroso con el cumplimiento de la agenda, y hacia el final de la semana es donde más se presentan cancelaciones y desórdenes. Volvemos al debate público que se ha desarrollado desde hace rato. ¿Esto se debe a que es desordenado el presidente? Esto se debe a que no respeta a los demás, porque incumplir agendas y compromisos es irrespetar a los demás. Esto se debe a problemas de salud, es decir, hay gente que dice que puede tener problemas de tipo fisiológico o incluso que su estado de ánimo sube y baja con mucha frecuencia y que en las bajadas pues termina cancelando las agendas. O la hipótesis que viene circulando desde tiempo atrás y es si todo esto tiene que ver con excesos en el momento de relajarse o en una fiesta o en un evento, etcétera, etcétera. Vaya uno a saber, lo cierto es que en un año de gobierno, 82 cancelaciones, mucho más con su gente que con el resto, pero incluidas fuerzas militares, altas cortes, gremios, etcétera, muestra una gran limitación de parte de un mandatario que debería estar atento a atender absolutamente a todos los actores políticos y sociales que así lo demanden. Bueno, vamos con lo que sucedió aquí en la Asamblea en el último día estuvo literalmente todo el establecimiento, todo el país, los ministros, vinieron muchos representantes del gobierno nacional. Muchos viceministros, muchos viceministros, algunos ministros, el presidente no vino, ustedes lo acaban de ver, todo el mundo económico, todo el mundo judicial, todo el mundo también empresarial estaban aquí reunidos. Hubo un panel muy interesante que tenía que ver con democracia, en donde estuvo el maestro Héctor Abad, que gracias a Dios sobrevivió luego de ese ataque de los rusos en Ucrania. Bueno, este panel, digamos que viró en torno al papel de la democracia, la comunicación y bueno, hacia dónde vamos como con ese binomio que es tan fundamental. Hubo un momento en que hicieron una pregunta, ya digamos como manera de conclusión, y las respuestas que se dieron allí llamaron mucho la atención. Mire, preguntaba al moderador, que fue Alejandro Santos, le pregunta a Héctor Abad, ¿qué le preocupa a usted en este momento del futuro de la democracia? Esta fue su respuesta. ¿Cuál sería el tema que a cada uno de ustedes más le preocupa de la democracia hoy en Colombia? Pero un tema específico de cara a todo lo que estamos viviendo. Hemos hablado de redes sociales, estamos hablando de las narrativas, estamos hablando pues, de la situación de inseguridad creciente. ¿Cuál es para ustedes, cuál sería el tema concreto, puede ser 10 segundos, que más les preocupa a cada uno de ustedes? Un tema. ¿Cuál sería, Héctor? A mí, la salud mental del jefe del Estado.
En ese panel también estaba Juan Esteban Constaín, estaba también Alejandro Gaviria. Llamó mucho la atención lo que dijo Constaín, ¿no? De lo que le preocupa en este momento de la democracia colombiana. Él dice que le preocupa el regreso de los sectarismos, que eso se está viendo de una manera muy fuerte en el país y también lo que tiene que ver con los caudillismos. Sí, yo ya lo dije, el resurgimiento del sectarismo, que fue la maldición de Colombia en su historia, nos curamos de ella entre el Frente Nacional y la Constitución del 91 y volvió con todo su arsenal de mesianismo, irredentismo y caudillismo. Entonces yo creo que el sectarismo es una maldición que no puede volver. Bueno, también participó, usted ya lo mencionaba, Giovanni, en este panel el exministro Alejandro Gaviria. Ahí estaban debatiendo un poco acerca de las comunicaciones del gobierno, de lo importante que debe ser esta relación pues con la ciudadanía, con la gente. Y el exministro Gaviria se refirió a un episodio que él dice, mire, para mí esto fue fundamental de un error que no puede pasar en las comunicaciones. Y textualmente dice, porque como las comunicaciones del gobierno se resumen realmente al Twitter del presidente, ¿Es cierto? Lo que dice Alejandro Gaviria, que fue su ministro, que trabajó con él y que acaba de sacar un libro, es que le dio mucha desazón, mucha decepción que el presidente de la República utilizara fotos de hospitales en otros países para justificar la reforma a la salud. Literal, eso no es una frase mía, lo está diciendo el ministro de Salud, ex ministro de Salud Alejandro Gaviria. Esto dijo. Y dije lo siguiente, yo le quiero transmitir al presidente Petro que mostrar fotos de hospitales destruidos de otros países para denigrar nuestro sistema de salud es algo grave. Y fue desmotivante para mí y desmotivante para mucha gente. Y eso no puede pasar en las comunicaciones. Incluso eso lo menciono en un librito que escribí sobre mi paso por el gobierno. Y para mí eso fue frustrante, Alejandro y todos y todas. Yo creo que la cordura, la mesura en la comunicación, la objetividad, la exactitud, si se quiere, cierto apego a los hechos es fundamental. Pero entiendo al mismo tiempo que las redes sociales nos han enloquecido a todos un poquito, ¿no? Y que hoy son, en cierto sentido, una amenaza para la democracia. Bueno, ahí están distintos puntos de vista, muy interesantes todos en el marco de este evento, la importancia de la democracia en la construcción de país. Creo yo que esa palabra democracia es clave porque la democracia implica, conlleva una serie de pautas, una serie de reglas del juego que no necesariamente se están cumpliendo en este gobierno, no necesariamente se han cumplido en otros gobiernos. Acuérdense ustedes lo que han dicho estos expertos que han intervenido en este panel. Por una parte se han referido a los problemas de salud del presidente, a esa irregularidad en el cumplimiento de su agenda. Por otra parte, a posiciones excesivamente sectarias. Cualquiera diría que una posición sectaria es sectaria sin que sea un exceso o no, pero en este caso la persistencia del sectarismo y la polarización es un rasgo común a la agenda y a la manera de comportarse del presidente Petro, pero también de muchos otros. Si ustedes quieren a Bolsonaro, si ustedes quieren a Donald Trump, si ustedes quieren a Nicolás Maduro, etcétera, etcétera. Y fuera de eso, esto de utilizar fotos que no corresponden a la realidad para mover ideas que son a su vez polarizantes y sectarias a la vez. Es decir, de alguna manera falsear la información. Pues bien, la democracia no solamente consiste, como mucha gente afirma y mucha gente cree, en el voto de las mayorías. Se hace un proceso de votación, gana la mayoría y eso es la democracia. Se elige un gobierno democráticamente. La democracia conlleva, entre otras cosas, el respeto de la oposición. Gana una mayoría, pero está dentro de sus deberes respetar a la minoría. Y muchas veces el respeto a la minoría involucra también el respeto a la oposición. En segundo lugar, la democracia también conlleva el respeto a la división de poderes. Una cosa es el poder ejecutivo, otra cosa es el poder legislativo, otra cosa es el poder judicial. Y el respeto a esa división de poderes es central a la democracia. En tercer lugar, la necesidad de construir consensos. Si
un gobierno es elegido por mayoría de votos, pero debe respetar a las demás partes representativas de las fuerzas políticas, debe buscar consensos, no hacer solo lo que se le antoje. Y finalmente, la transparencia con los electores. Evidentemente, a diferencia de una dictadura, donde un dictador puede encerrarse y no decirle absolutamente nada a nadie de qué está haciendo ni por qué lo está haciendo, en una democracia un gobernante se debe a sus electores y a los votos y a la intención y voluntad de sus electores. Por lo tanto, debe ser transparente en la información, en qué está haciendo, en por qué lo está haciendo, etcétera, etcétera. Varias de estas cosas no se están cumpliendo en el gobierno de Gustavo Petro, no se han cumplido en gobiernos anteriores y hay que señalarlo de igual manera, como por ejemplo el respeto a la división de poderes. Con mucha frecuencia el presidente Petro termina atacando las decisiones del judicial, termina caracterizando de manera negativa lo que sucede en el Congreso. Igualmente la construcción de consensos, pues díganme ustedes qué significó y qué representó el intento de pasar la reforma a la salud, por ejemplo, por no hablar de las otras reformas, en el semestre pasado en el Congreso. Para nada un intento de construir consensos. Y el respeto a la oposición y la transparencia también brillan por su ausencia. Si no, veamos estos problemas de agenda al que aludieron algunos de los comentaristas de este panel, pero que también caracterizamos en uno de los comentarios en este noticiero. Eso, falta de transparencia con los electores, también distancia este ejercicio del poder a un ejercicio verdaderamente democrático. Bueno, esto en cuanto al tema democracia que se habló acá, Paula, pero también se habló del TLC, porque ayer el presidente dijo vamos a renegociar el TLC. Habló el embajador de los Estados Unidos, hablaron expertos, muchos dicen una cosa es sentarse a renegociar y puede salir uno peor, porque además esto es un acuerdo que vincula a dos gobiernos. Pero llama la atención que el ministro de Comercio, Germán Umaña, dijo aquí no hay nada, aquí no hay ninguna renegociación. ¿Al fin qué? Pues la verdad sí, es una declaración que contradice un poco lo que había dicho el presidente. Dio rueda de prensa, por supuesto, le preguntamos todos los medios de comunicación por este asunto del que está hablando el país y él dijo no, aquí no estamos renegociando nada, estamos haciendo una revisión para conjuntamente con el país interesado, en este caso Estados Unidos, pues hacer unas revisiones específicas, que se puede ahí como negociar mejor de ciertos puntos del acuerdo, pero aquí nadie está hablando de renegociación. Donde haremos la mezcla de todo lo que conversamos y todo lo que analizamos conjuntamente después de 11 años y allí tomaremos decisiones y esas decisiones conjuntas entre los Estados Unidos y Colombia nos servirán para mejorar las condiciones del tratado. ¿Eso qué es? Eso es que vamos a negociar finalmente dentro del marco legal todos los temas dentro de un análisis consciente que hemos hecho. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos en un proceso de revisión para acordar una negociación dentro de los términos del tratado y eso fue lo que dijo el presidente Petro claramente. Bueno, y Ricardo Roa, que fue el gerente de la campaña de Gustavo Petro, que está en todo este inconveniente que hay en el CNE sobre la plata que entró, que si era legal, que si era ilegal, que ya dice el presidente Samper que pues a nombre de ellos dice que es una plata ilegal, en fin. Dice el señor Roa que en su rol como presidente de Ecopetrol, exploración y explotación no se van a detener. Estaban hablando en el panel de descarbonización y allí entonces la gerente de TGI, la doctora Contreras, le preguntó por ese asunto. Le dijo, mire, para un tema de la transición responsable, nosotros aquí sí necesitamos garantizar la autonomía y la independencia de lo que tiene que ver con el tema de gas. Se lo preguntó directamente al doctor Roa y él le respondió diciéndole que esa exploración se va a mantener. Colombia es un país que si se quiere descarbonizar, haciéndolo de manera sostenible y competitiva, lo tenemos que hacer con el gas como es energético para la transición. Y para que lo podamos hacer, ¿y por qué competitiva? Porque lógicamente en términos de costo es mucho más fácil irse descarbonizando en forma ordenada a través del gas. A decirle a Mónica que sí, que sí vamos a seguir explorando y hemos seguido explorando y vamos a seguir buscando más petróleo y gas para garantizarle al país la seguridad energética. Bueno, vean ustedes, el presidente de Ecopetrol, el doctor Roa, ha sorprendido a la opinión pública, al menos a un segmento de la opinión pública, al decir que vamos a seguir explorando y que necesitamos esa exploración para hacer la transición energética y despertó aplausos de parte de ese sector del público.
Y lo digo como con cierta reserva porque acuérdense ustedes que el debate de política pública en Colombia alrededor de los hidrocarburos no está en si se va a seguir explorando o no, sino sobre todo en si este gobierno va a dar nuevas licencias de exploración de petróleo y gas o no las va a dar. Recordemos, hoy hay unas licencias otorgadas, se han usado muchas de esas licencias, otras no se han usado, pero ya están otorgadas. Quiere decir que quien las tenga, las empresas que las tengan, pueden explorar. Es decir, no necesariamente se van a dar nuevas licencias para que se dé el acto de exploración. Lo interesante es que según los expertos, esas licencias, incluso si son exitosas a la hora de buscar recursos, no darían para hacer una transición energética tranquila. Forzarían al país a recortar prontamente su producción de hidrocarburos, su producción de petróleo y gas. Por lo tanto, la pregunta central ha sido, desde que estábamos con la ministra Vélez hasta este momento en que el doctor Roa termina haciendo esta declaración, es si se van a dar o no nuevas licencias. Tanto el actual ministro, el doctor Camacho, como el doctor Roa, como incluso el ministro de Hacienda han dicho que se va a mantener la exploración, pero ha sido totalmente explícito el ministro de Hacienda al decir, con las licencias que hay, basta. Y con esas licencias que no se han usado, basta para encontrar nuevos recursos que permitan hacer la transición energética. Por lo tanto, número uno, el doctor Roa no está diciendo nada distinto a lo que ha venido diciendo este gobierno, y no ha dicho que se van a dar nuevas licencias de exploración. Solo ha dicho, número dos, que sí se va a seguir explorando, pero puede ser con las licencias que ya se han otorgado, y eso lo haría consistente con lo que han dicho otros funcionarios del gobierno. De cualquier manera, lo que esperan oír muchos analistas y observadores, incluso analistas internacionales a la hora de calificar la sostenibilidad de la economía colombiana hacia adelante, es algo distinto, que sí se van a dar licencias para nueva exploración.